Hola, amigos, ¿qué tal? Gusto de volverlos a encontrar en este espacio que es una coproducción de Scripta Manent. Lo escrito permanece y sin compromisos. Hoy hablaremos de impuestos. Es necesario saberlo. Últimamente se ha hablado mucho sobre la materialidad de las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes y que están plasmadas en los comprobantes que se emiten para efectos fiscales. Pero de entrada, ¿qué es eso de la materialidad? Bueno, vamos a desmenuzar el tema con el maestro en impuestos, consultor fiscal independiente, Ricardo Díaz Palacios, y con su abogada de cabecera, su abogada de confianza, la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Es un placer saludarlos. Laurita, buenos días. Maestro, buenos días. Laurita, yo te pediría la primera pregunta, por favor. Gracias, buenos días. Precisamente, maestro Ricardo Díaz Palacios, ¿a qué se refiere la materialidad en relación con las operaciones en materia fiscal? Sí, gracias, doctora. Buenos días. Maestro Jorge, buenos días. Buenos Gusto en días. saludarlos. Sí, la materialidad para efectos fiscales nace a partir del 2014. Ya hemos mencionado el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Se adiciona en el 2014. Ese artículo 69b dispone que Hacienda, el SAT, puede presumir la inexistencia de operaciones que están plasmadas en un comprobante fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Servicio de Administración Tributaria detecta que un contribuyente no tiene personal, no tiene activos, no tiene infraestructura o capacidad material para prestar un servicio o enajenar un bien, es decir, enajenar es vender, vender un bien, producir un bien o transportar un bien de un lugar a otro, eh, puede válidamente presumir la inexistencia de esa operación. Entonces, el contribuyente tendrá el derecho de audiencia para efectos de que pueda demostrar que sí existe ese servicio o sí existe la producción o la entrega del bien. Si realmente no, el contribuyente no logra desvirtuar o no logra acreditar la materialidad o, más bien dicho, lo que está facturando no lo logra acreditar que realmente sucedió, entonces esa presunción de inexistencia de lo que ampara el comprobante ya no sería presunción y se convierte en una verdad para efectos de Hacienda y va a presumir, no, más bien, perdón, ya no va a presumir, sino que va a declarar con efectos generales que lo que está plasmado en ese comprobante nunca existió y no va a existir y no tiene efectos fiscales. La materialidad ya para efectos prácticos es el demostrar que realmente existió lo que está plasmado en el comprobante fiscal. Es eso la materialidad. Hay diversas formas, depende del acto jurídico, depende de los actos que se hayan llevado a cabo o que se hayan plasmado en el comprobante, pero hay diversas formas. Un poquito más adelante lo comentamos. Más claridad. Jorge, por favor. Sí, Laurita, gracias. Por lo que entiendo, entonces es que esto de la materialidad lo que pretende es evitar, prevenir, evitar, combatir la simulación fiscal. Me imagino que por ahí va la cosa. Ahora, ¿cuáles son los efectos en los contribuyentes cuando estos, los contribuyentes, no logran demostrar la materialidad de las operaciones? ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias en términos fiscales, maestro Ricardo Díaz Palacio? Sí, aquí habría que hacer una aclaración. Hay dos formas, hoy en día hay dos formas de que la autoridad fiscal tiene para efectos de llevar a cabo esas facultades. Una que es con el ya multirepetido
69B del Código Fiscal, que ahí es una cuestión totalmente independiente de un acto de autoridad. ¿A qué me refiero con eso? A que el SAT, simplemente porque en sus sistemas, su base de datos, que detecte que no tiene activos una empresa, o no tiene personal, o no tiene infraestructura, como ya lo mencionamos, puede presumir la inexistencia. Esa es una cuestión totalmente ajena a las facultades de comprobación. Y ese procedimiento es totalmente administrativo. Las otras facultades que tiene el SAT es llevar a cabo una revisión, una auditoría directamente al contribuyente, o una revisión de gabinete, que se le conoce así, o una revisión electrónica. Entonces, son dos caminos por los que puede llegar a esto la autoridad fiscal. Ahora bien, si la autoridad fiscal detecta que un comprobante no tiene efectos fiscales, o ya decretó que no existen las operaciones en él plasmadas, entonces los efectos fiscales son muy fuertes en quien recibió el comprobante fiscal. Por un lado, no serían deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, lo cual tendría la consecuencia de pagar, si es persona moral, el 30% del importe de ese comprobante fiscal. Y por otro lado, también el IVA que viene en ese comprobante no lo puede restar el contribuyente, no lo puede acreditar. Entonces, de entrada son esas dos cuestiones muy fuertes. Otras cuestiones otras consecuencias que tienen tener esos comprobantes es la cancelación de sellos para efectos de poder facturar, que lo habíamos comentado. La otra es si el contribuyente es de los que tiene alguna autorización para importar bienes, la Secretaría de Hacienda le puede cancelar su registro en el padrón de importadores. Y la más fuerte es de que si rebasa los montos que habíamos platicado de 7.800.000 en un comprobante fiscal o en varios comprobantes fiscales, puede incluso llegarse a la cuestión penal, de la cuestión porque son actos simulados, lo cual llevaría a una cuestión de defraudación fiscal. Y si rebasa los montos y los supuestos, puede llegar incluso a considerarse como delincuencia organizada. Esos serían los efectos más importantes la... Bien, importante para evitar sobresaltos y para que los contribuyentes puedan tener alguna idea y claridad en este tema, maestro, que usted le aporta. ¿Cuáles serían las sugerencias para poder acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes? Sugerencias. Sí, sí, doctora. En primer lugar, habría que tener en cuenta la lista que publica el Servicio de Administración Tributaria, la lista negra, derivada del 69B, para efectos de ver si algún proveedor de los contribuyentes no está en ese listado, porque si está en ese listado, automáticamente estamos en un problema de poder aplicar esos comprobantes para efectos fiscales. Otra cuestión aquí es, bueno, ahí el tener los controles para efectos de detectar esas situaciones. Una cuestión a lo mejor práctica, hoy en día muchas empresas están considerando el incorporar a su equipo fiscal o su equipo financiero o contable de las empresas, dependiendo del tamaño de la empresa, es incorporar equipos que se dediquen exactamente a la cuestión de los comprobantes que se reciben, a la cuestión de ver la autenticidad, a la cuestión de checar los proveedores, todos esos detalles tienen que ver para efectos de poder acreditar la materialidad y que evidentemente se configure el que sea un comprobante perfectamente admisible por el SAT. Y desde luego, la materialidad para cada empresa es diferente dependiendo de qué se esté amparando en los comprobantes. Por ejemplo, no es lo mismo un servicio que se ampare en un comprobante a que se ampare la venta de productos.
no es lo mismo. La venta de productos evidentemente se puede materializar perfectamente más fácil que un servicio. Un servicio es mucho más difícil la materialización y ese es un problema muy fuerte que hay con los contribuyentes. ¿Cómo demuestro que realmente recibí el servicio? Bueno, Hacienda ha dicho, bueno, hay los famosos entregables. ¿Qué te está dando a ti como receptor del servicio? ¿Qué te están brindando? ¿Cuál fue el resultado de ese servicio? ¿En qué te ayudó a tu operación? Todo eso lo quiere Hacienda y realmente son cuestiones ya muy difíciles de acreditar en algunos casos. Se tiene que demostrar también qué personal participó en esos servicios, qué relación tiene, si tiene relación laboral o tiene una relación profesional, los tipos de contratos, etcétera. No es lo mismo acreditar un servicio, acreditar una renta de un inmueble, por ejemplo. Un inmueble pues, se puede acreditar con la propiedad por parte del que va a rentar y con un contrato y el pago de la renta. Entonces es más fácil. Pero dependiendo del tipo de operación, es como lo podemos soportar. Aquí lo que sí es recomendable es de que cada operación se tenga los mayores elementos que se puedan tener, incluso correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, cotizaciones, órdenes de compra, muchísimos documentos, todo lo que aporte a robustecer la operación, a robustecer la documentación e información de la operación, eso nos va a llevar a tener mejor soportadas nuestras operaciones y nuestras deducciones para efectos del SAT. Eh, Bien por este tema, maestro, porque nos demuestra que debemos estar muy cercanos a nuestros fiscalistas ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones. Jorge. Así es, Laurita. Y yo concluiría que el SAT es como ese ojo que todo lo ve o que está en posibilidad de verlo ya casi todo. ¿Que hay que pagar impuestos, insisto? Sí, pero que también la autoridad transparente al 100%, lo reitero, ya lo he dicho antes, transparente al 100% en qué utiliza esos impuestos. Maestro Ricardo Díaz Palacios, doctora Laura Flores Reyes, ha sido muy enriquecedor. Yo quisiera que continuemos con estos conversatorios para que el público que nos sigue pues tenga el panorama completo, ¿no? De los 360 grados y como decía atinadamente la doctora Laura Flores Reyes, se eviten esas sorpresas desagradables. Maestro Díaz Palacios. Muchísimas gracias, maestro. Estamos a sus órdenes. Maestra, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Laurita Flores Reyes, gracias. Muchas gracias, los esperamos y les vamos a tener una sorpresa porque la próxima semana empezamos con el ABC de la información y los impuestos. ¿Qué les parece? Y invitamos al maestro Ricardo Díaz Palacios para que nos haga estos conversatorios y estemos cercanos a quien nos va a ayudar a solucionar los problemas de los impuestos fiscales. Muchas gracias. Gracias Todo a gusto, ahí estaremos. ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, así será. En otro particular, solamente desearles un excelente día, que haya mucha salud, que haya trabajo y que haya armonía. Hasta pronto, México.